¿Por qué Yolanda Díaz es una hipócrita cuando dice que ella va a trabajar muy duro para evitar que la empresa de telecomunicaciones saudí tome un 9,9% de Telefónica? Porque ella aprobó en Consejo de Ministros la ley que eliminaba toda capacidad de veto del gobierno ante inversiones extranjeras. Ella, vicepresidenta del gobierno. Vamos a hablar de todo ello. Yolanda Díaz siempre hace lo mismo. Ella se presenta como la gran populista, la que va a defender los intereses del pueblo, etcétera, etcétera. Ella maquilla el paro y se dedica a lo de siempre, lo que siempre hace el populismo de ultraizquierda, que es destruir lo que fingen proteger. Pero ya el colmo de todos los colmos, bueno, no será el colmo porque habrá más ejemplos dentro de poco, es que diga que ella va a trabajar muy duro para evitar que la empresa de telecomunicaciones saudí tome un 9,9% de Telefónica. Ella aprobó en Consejo de Ministros la ley que eliminaba cualquier veto del gobierno ante inversiones internacionales. Esa ley se aprobó a finales de la legislatura, antes de las elecciones, muy poco antes de las elecciones, una ley que ha entrado en vigor el 1 de septiembre, 4 días después, poco más. La empresa saudí de telecomunicaciones anunciaba que tenía un 9,9% de Telefónica. Pero aquí está de nuevo la hipocresía del intervencionismo. Vamos a ver. No hay ningún problema en que una empresa saudí de telecomunicaciones tenga un 9,9% de Telefónica. Para empezar, las empresas con sede en España que han crecido de manera admirable en los últimos años por todo el mundo, lo han hecho vía adquisiciones. La libertad de capitales existe y además las empresas no son de los países ni mucho menos de los políticos. Las empresas son de sus accionistas. La empresa Telefónica no va a dejar de tener la misma actividad, la misma regulación, el mismo marco legal y fiscal, etcétera, por tener un accionista mayoritario saudí. Es, por lo tanto, además, alucinante que los comunistas de Podemos y Sumar, que han estado recibiendo fondos de Irán, tengan la desvergüenza de decir que no se puede permitir que la empresa saudí de telecomunicaciones tome una participación mayoritaria en una empresa estratégica. Primero, empresa estratégica siempre significa, cuando la toman los políticos, pérdidas. Las empresas en control del poder político siempre son más ineficientes, más endeudadas, mucho más caras y desde luego politizadas. Claro, eso es lo que ellos quieren. Pero en cualquier caso, Telefónica es una empresa a la que no se le podría haber dejado llevar a cabo su fantástico crecimiento por todo el mundo si alguien hubiese tenido la misma visión miope e intervencionista que muestra la señora Díaz y todo su elenco de Sumar. Toda esta patulea que se dedica a hablar de lo que son las empresas estratégicas, etcétera, tiene la desvergüenza de decir que el Estado español ha perdido dinero con la privatización de Telefónica porque ha dejado de percibir miles de millones en dividendos que hubieran destruido si hubiese sido política y controlada por el poder político, por otro lado, en cualquier caso. Pero lo más importante es entender que si hay una evidencia del atraso en el crecimiento empresarial y de grandes multinacionales de un país como España, ha sido el fracaso absoluto de lo que fue el INI de Franco y de todas esa red de empresas mal llamadas estratégicas que eran controladas por el poder político. Eran empresas ineficientes, eran empresas extremadamente caras y lo más peligroso, por supuesto, eran empresas masivamente politizadas.
Claro, lo que pasa es que estos señores que se las dan de antifascistas y que dicen que son muy demócratas, estos señores lo que les encanta es lo que hacía Franco. Les encanta el control de alquileres, les encanta la intervención en las empresas, etcétera, etcétera. La realidad es que Telefónica ha visto un crecimiento exponencial precisamente gracias a la gestión privada. Pero también es verdad que Telefónica es una empresa que ha estado cotizando a múltiplos extremadamente bajos, como muchas otras multinacionales españolas, por el descuento por riesgo político que tienen estas empresas por culpa de intervencionistas como los señores de Sumar. Claro, debilitar a las empresas es lo que han hecho estos señores desde el gobierno, y lo que hacen los gobiernos en general cuando se creen que las empresas son cajeros automáticos del poder político. Por lo tanto, no hay nada malo en que la empresa saudí tome una posición, incluso una posición de control en una empresa española. Lo que debería tener el gobierno no es una estrategia de empresas estratégicas que siempre fracasa, sino una estrategia de atracción de empresas. Es decir, que haya muchas más empresas que tengan su sede en España, que haya muchas más empresas que decidan instalarse en nuestro país y que haya muchos más inversores que quieran invertir en nuestro país, igual que el fondo, que la empresa saudí. Es alucinante que el mismo gobierno que se aplaudía a sí mismo por la inversión y el control del AVE a la Meca en Arabia Saudí de una empresa española, ahora se lleve las manos a la cabeza ante la posibilidad de que una empresa saudí invierta en una empresa española. Me da igual que sea saudí, me da igual, me da igual también que estos señores digan nada, porque estos señores son los últimos que deberían hablar sobre injerencia política de otros países, cuando han estado recibiendo fondos de dictaduras como Venezuela, y en los que además reciben fondos de Cuba, de todo el mundo, que luego, eso sí, con esos no tienen el más mínimo problema. No tienen el más mínimo problema en que, por ejemplo, estaban completamente a favor de que Irán invirtiese comprando refinerías en España. En eso, Sumar no dijo una sola palabra. No lo hicieron, pero podían haberlo hecho y no pasa absolutamente nada. No tenían el más mínimo problema a la hora de ver cómo empresas venezolanas y empresas cubanas controladas por el Estado, pues tomaban posiciones en otras empresas de Latinoamérica, etcétera. Claro, aquí al final lo único que importa para Sumar y para toda la ultraizquierda es el llenar las empresas de políticos. Las empresas públicas no son empresas más baratas. Las empresas públicas son empresas politizadas, no son del público. Como decía mi buen amigo Manuel Llamas, las empresas públicas no son del público, son de los políticos y están controladas por políticos, y además sus errores presupuestarios y sus errores estratégicos los pagan todos los contribuyentes en mayores impuestos. Ojo con esto. Los agujeros presupuestarios de las empresas públicas nos cuestan todos los años a los españoles más de 2.000 millones. Los agujeros tanto de patrimonio como presupuestario, más de 2.000 millones. El ejemplo más evidente de ineficiencia de una empresa pública es Correos, que teniendo un monopolio en un sector que está en ebullición en todo el mundo, subiendo las tarifas, más de un 70% nos ha subido las tarifas siendo pública, y encima no genera nada más que pérdidas, que es una auténtica vergüenza. Por lo tanto, hay que aplaudir la llegada de inversores a nuestro país. Hay que aplaudir la llegada de inversores a empresas de nuestro país. Hay que aplaudir que nuestras empresas crezcan comprando otras empresas en otros países. Y hay que aplaudir que se atraigan más empresas a nuestro país. El problema de este gobierno es que lo que quiere hacer es controlar quién y cómo según les interese a ellos. Y claro, les ha salido el tiro por la culata. Ellos pensaban al eliminar, al crear esta ley que se aprobó antes de las elecciones, que lo que iban a entrar eran muchos fondos cercanos a la visión política del gobierno. Y lo que ha pasado ha sido que ha venido esta empresa saudí. Bueno, bienvenida. Me alegro, por otro lado, que eliminasen ese veto. Ojo,
Es que lo que no debería haber existido es nunca ese veto. Lo que tenemos que tener es una política de apertura empresarial que atraiga muchas más empresas a nuestro país y ser menos carpetobetónicos, menos anticuados y menos politizados, y dejar de pensar en las empresas como si fueran cajeros automáticos. Las empresas no son de los países ni de los políticos, son de sus accionistas. Que no te engañen.